La brisa tibia de finales de primavera acarició los cerezos en flor que bordeaban Baker Street, tiñendo de rosa los pétalos que caían con gracia sobre los adoquines. Sofía Hartwell, ya convertida en faro de inspiración para muchos, paseaba por el jardín de su casa con paso sereno. A su alrededor, los bancos de hierro forjado habían sido reacondicionados y pintados de un blanco níveo, y las jardineras rebosaban de margaritas y lavanda. Aquel oasis urbano, que tiempo atrás había sido un simple fragmento abandonado, se había transformado en un refugio donde el pasado y el presente convergían en armonía. Cerca de la verja, la glicina comenzaba a desplegar sus racimos de flores violetas, cuyas fragancias dulces se mezclaban con el aroma a madera recién barnizada de la pérgola. Sofía se apoyó en la barandilla forjada y contempló el contraste entre la vibración de la vida y la quietud de los muros centenarios que la circundaban. Había pasado casi un año desde el día en que la justicia había ratificado su título, y había clausurado de manera definitiva la guerra con la familia Montgomery. Aquel episodio había marcado un antes y un después en su vida. No solo había recuperado su hogar, sino que había descubierto capas y matices de su propia personalidad, que habían quedado oculta bajo el peso del miedo y la injusticia. Había aprendido a confiar en su voz y a alzarla cuando era necesario, a no dejarse intimidar por estamentos privilegiados ni por tradiciones que encerraban secretos inconfesables. Se cruzó con Claire Palmer, que llevaba una bandeja con 2 tazas de té helado y una bandeja de macarons, hechos por una pastelera local que había conocido durante el juicio. Claire, con su toga ahora colgada en un perchero especial en el pasillo de entrada, sonreía a Sofía con la complicidad de quien compartió noches de deliberaciones y sueños de justicia. «Aquí tienes», dijo Claire, ofreciéndole una taza. «Te traje tu favorito». «Gracias, amiga», respondió Sofía, tomando un sorbo con deleite. «Nunca imaginé que un té pudiera saber tan bien». «Después de todo lo que hemos pasado, esto es casi un lujo», convino Claire, dejando la bandeja sobre la mesa baja del porche. «¿Cómo te sientes de verdad?» Sofía se dejó caer en una butaca de mimbre y observó el cielo despejado. «Libre», respondió con voz suave. «Libre de cadenas invisibles que me atenazaban. Me ha costado creer que la justicia era un camino real, pero he aprendido que vale la pena recorrerlo». Claire se sentó a su lado apoyando los codos en la mesa. «Y piénsalo, tu historia ha llegado tan lejos. Hay una productora que quiere convertir tu experiencia en una serie documental». Sofía alzó la mirada con interés. «¿En serio?», preguntó con un brillo en los ojos. «¿Crees que la gente querrá escuchar mi voz en una pantalla?» «Lo creo», afirmó Claire con convicción. «Hay algo universal en tu lucha, la búsqueda de justicia, la fuerza de una mujer frente a una familia poderosa, el poder de los documentos y la verdad». Mientras hablaban, un coche discreto se detuvo ante la verja. Un hombre de porte formal descendió con un maletín de cuero. Sus movimientos fueron medidos, y al acercarse, Sofía reconoció el rostro de Marcus Reed. «Buenos días», saludó él, mostrando una carpeta decorada con un logotipo que no reconocía al instante. «Perdonad la interrupción». «Siempre eres bienvenido», respondió Sofía, sonriente. «¿Qué novedades traes?» Marcus abrió la carpeta y desplegó una carta lacrada con cera azul. «Hace unos días, recibí este documento a través de la firma», explicó. «Es un extracto del archivo del registro de la ciudad, fechado un mes antes de la compra inicial de tu casa». Claire frunció el ceño. «¿De qué se trata?», preguntó. Marcus extendió el papel para que ambas lo leyeran. Acta reservada. La familia Hartwell, representada por Edmund Hartwell, suscribe un contrato privado con la Compañía Urbana de Londres para la protección de la parcela 43A. El propósito es asegurar la integridad arquitectónica del futuro edificio y otorgar prerrogativas de diseño exclusivas en caso de venta o remodelación. ¿Contrato privado?, susurró Sofía, estudiando cada línea de la letra gótica. ¿Acuerdos con la compañía urbana? Eso parece, afirmó Marcus. Según el acta, Edmund Hartwell cedió derechos de supervisión de la fachada y del diseño original a esa compañía. Y, además, la cláusula menciona que cualquier alteración significativa requiere la aprobación conjunta de los herederos Hartwell y de la compañía. Sofía sintió como el pulso se aceleró otra vez. ¿Quieres decir que aunque la propiedad sea mía podría necesitar autorización para remodelar?, murmuró preocupada. Eso sería una nueva traba. Silencio. Pensé que la batalla había acabado, murmuró Sofía con el corazón encogido.
pero parece que la memoria de Edgar Hartwell y los acuerdos de antaño pueden seguir afectando mi presente. Claire apretó la mano de Sofía. Recuerda que, si con la familia Montgomery ya superamos un caso casi imposible, esto es un imprevisto, no un muro infranqueable. Sofía asintió lentamente y se incorporó, apoyándose en el respaldo de la butaca. Habrá que investigar más, declaró con firmeza. Alguien tendrá que rastrear los archivos notariales de la compañía urbana y encontrar los testigos o sus registros. Marcus cerró suavemente la carpeta. Me encargaré de ello, pero antes quería que sintieras la vieja emoción del descubrimiento. Porque, al final, esto es lo que siempre hemos defendido, la verdad por muy oculta que esté. Sofía inspiró hondo, dejando que la brisa la llenara de calma. Tienes razón, aceptó. Aunque esta casa tenga más capas de historia, ninguna podrá detenerme. Iré hasta el final. Claire sonrió. Luego tendremos que organizar una reunión para planificar la estrategia. Pero por ahora, mereces disfrutar de la primavera. Sofía se acercó a la glicina en flor y extendió la mano para acariciar un racimo de flores. El peso de los últimos meses se disolvió en la calidez del sol matinal. Gracias a ambas, dijo, no solo he recuperado una casa. He hallado una comunidad y un propósito. Y lo mejor está por venir, añadió Claire. La compañía urbana no sabrá con qué topó. Sofía cerró los ojos un momento, imaginando los planes arquitectónicos de hace un siglo y la posibilidad de nuevas revelaciones. Abrió de nuevo la mirada, dispuesta a afrontar la siguiente etapa. La cadencia de los pétalos al caer sugirió un ritmo pausado, pero el murmullo de nuevas intrigas vibraba en el aire. Y mientras la glicina se mecía con el viento, Sofía Hartwell sintió que una nueva aventura estaba a punto de desvelarse, tan imprevisible como los secretos escondidos tras la piedra y el ladrillo de aquella casa que ya llamaba hogar. La puerta del despacho se cerró con un chasquido sordo cuando Marcus Reed retomó sus papeles, dejando a Sofía Hartwell con el eco de sus palabras reverberando en el aire. Afuera, la lluvia inglesa había intensificado su ritmo, golpeando las ventanas de cristal oscuro del 10º piso con una cadencia insistente. Sofía contempló el paisaje de acero y niebla, sintiendo cómo cada gota arrastraba consigo un fragmento de su determinación. El abogado, de pie tras su escritorio, alisó la solapa de su chaqueta gris con movimientos medidos antes de inclinarse hacia adelante. Sofía, dijo con voz grave, el matiz de complicidad asomando en sus ojos. He estado revisando con detenimiento toda la información que aportaste. Tu caso no solo es sólido, es imbatible. Pero hay algo más. Algo que podría cambiarlo todo. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía mientras su mente daba vueltas en busca de la clave que Marcus insinuaba. El despacho, revestido de madera oscura y plagado de estanterías repletas de tomos legales, pareció estrecharse en torno a ella. Se obligó a contener el temblor en la voz antes de preguntar. ¿A qué te refieres? ¿Qué has descubierto? Marcus apoyó las yemas de los dedos sobre la superficie del escritorio y deslizó algunos folios hacia Sofía. Encontré una anotación marginal en un cuaderno de la contabilidad familiar de los Montgomery que describe, explícitamente, las negociaciones con tu marido en cuanto a la transferencia de la propiedad. Esa nota menciona tu nombre completo y detalla un acuerdo de cesión que sin embargo jamás fue incorporado formalmente a los registros públicos. Parece un descuido intencionado. Sofía leyó con ojos desorbitados la transcripción. Se acuerda pasar la titularidad de la finca en 24 horas tras firma de ambas partes. Beneficiaria, Sofía Hartwell. Notario Zucker. Testigo, Nathan Montgomery. Cada palabra la atravesó como un dardo. Recordó el día de la firma, en ese despacho pequeño cerca de Hyde Park, donde un notario anciano repasó las cláusulas con voz pausada. Había tanteado la documentación como si fuera un pergamino antiguo, pero ella, agotada tras semanas de reformas interminables, apenas escuchó más allá de la afirmación de Nathan de que todo estaba en orden. Nunca vio aquel cuaderno ni llegó a preguntarse por qué el notario tardó más de lo habitual en procesar los papeles. Esto, balbuceó. Pero si esto está aquí significa que la firma se hizo, que yo soy la dueña. Exactamente, asintió Marcus. Lo que tenemos es un acta previa, un documento preparatorio que deja claro tu derecho. Con ello podemos presentar una demanda en los tribunales civiles por despojo de propiedad, y pedir una orden de restitución inmediata. Además, hay otra ventaja. Podemos cuestionar la validez de cualquier cláusula posterior que Agnes haya invocado, puesto que no existe documento oficial que anule el anterior. Todo ello juega a tu favor.
Sofía inhaló despacio, recolectando la fuerza que la ambición y la injusticia habían incendiado en su interior. Afuera la lluvia golpeó con más fuerza, como si el cielo se uniera a su convicción. Tenía la oportunidad de recuperar lo que le correspondía, de demostrar que la integridad y el sudor pueden vencer a la manipulación y al privilegio. Pero también sabía que, al hacerlo, se estaba adentrando en un campo de batalla donde los Montgomery desplegarían todos sus recursos. ¿Y qué paso sigue?, preguntó con voz medida, sintiendo el pulso agitado en sus sienes. En primer lugar, continuó Marcus, prepararé la petición de restitución provisional. Nuestro objetivo será que un juez emita una orden cautelar, para que recuperes la posesión de la casa de inmediato. Paralelamente, interpondremos la demanda principal donde impugnaremos la medida de desalojo de Agnes Montgomery, y señalaremos el documento preliminar como prueba irrefutable. Marcus alzó la vista, buscando en los ojos de Sofía la confirmación de su resolución. ¿Estás dispuesta a llevar esto hasta el final?, inquirió con suave firmeza. Sofía apretó los labios, repasando las noches de insomnio y el martilleo de sus manos trabajando la madera. Sus pensamientos se entrelazaron con la imagen de Agnes vista a través de la puerta, su porte rígido, casi arrogante, sosteniendo el recibo de desalojo. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Lo haré, respondió y su voz resonó con un eco de acero. Marcus desplegó un mapa mental de los plazos legales y las posibles estrategias de la defensa. Sofía lo escuchó con la atención de una guerrera trazando el campo de batalla. Cada término jurídico, cada posibilidad de recurso, cada fecha límite, se instaló en su cerebro como un delicado mecanismo a orillas de la guerra legal que estaba dispuesta a librar. La tarde se deslizaba hacia el ocaso cuando Sofía recorrió las calles adoquinadas de Covent Garden, iluminadas por farolas amarillentas que emergían de la niebla. El aroma a pan recién horneado y té negro se mezclaba con el ambiente vibrante de una ciudad que nunca dormía del todo. Sin embargo, la atmósfera festiva alrededor de los puestos de artesanos y músicos callejeros contrastaba con el peso que Sofía sentía en el corazón. De pronto su móvil vibró con un mensaje de texto. Nos vimos hace un rato, en Jarvis y Hayes, no quiero problemas pero si necesitas un aliado. El remitente era un número desconocido. Sofía dudó un instante antes de abrirlo. 2 palabras surgieron en la pantalla: sigue el camino. Una oleada de incertidumbre recorrió su espina dorsal. ¿Quién podía estar observándola? ¿Un aliado desconocido, o un nuevo enemigo en las sombras? Su pulso se aceleró, y la niebla de la tarde pareció espesarse de repente. Sofía guardó el teléfono y miró hacia las amplias ventanas de un edificio clásico, donde se proyectaban luces de neón que anunciaban una galería de arte moderno. Sus reflejos se confundieron con los suyos propios. Por un instante, se sintió atrapada entre 2 mundos, el familiar de su lucha legítima, y el incierto de la sombra que la acechaba. Respiró hondo, recordando la sinuosidad de la nota encontrada por Marcus. Aquella voz anónima le hablaba de sendas secretas y alianzas inesperadas. Sabía que, para ganar, tendría que aceptar ayuda de fuentes que jamás habría imaginado. Podía sentir el pulso de la intriga incrementarse, apretando el latido de su decisión. El sol se hundió bajo el horizonte, tiñendo de púrpura y naranja las nubes bajas. Sofía alzó la vista, contemplando el cielo inmenso sobre la ciudad. La bruma de Londres parecía abrazarla con fantasmas del pasado y promesas de futuro. Con paso firme, se dirigió hacia el metro, dispuesta a desentrañar quién le había enviado aquel enigmático mensaje y a descubrir qué camino debía seguir para derrotar a la familia Montgomery. Mientras descendía las escaleras hacia el andén, Sofía se preguntó cuántas vidas ocultaban los pasadizos subterráneos de la ciudad, cuántos secretos aguardaban tras las inscripciones en piedra centenaria. Las puertas del tren se abrieron con un silbido mecánico, invitándola a adentrarse en el corazón de un laberinto que, sabía, pondría a prueba cada fibra de su existencia. Y así, con el corazón en un puño y la determinación latiendo en cada paso, Sofía Hardwell se adentró en la noche de Londres, dispuesta a enfrentar el enigma que había surgido con un simple texto: sigue el camino. El tren arrancó, y las luces del andén se diluyeron tras ella, como un eco distante de lo que conocía. Cada vagón la acercaba a una verdad oculta, a un interlocutor desconocido, y sobre todo, a la confrontación definitiva con Agnes Montgomery. Pero, en esa penumbra móvil, una pregunta giraba en su mente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar por recuperar su hogar y exponer los secretos más oscuros de una familia que creía intocable? El sonido metálico de las ruedas marcó el inicio de un viaje que pondría a prueba su coraje, su ingenio, y la fuerza de su convicción. Y mientras el tren avanzaba,
Sofía comprendió que, en esa ruta nocturna, cada decisión la acercaría a una revelación capaz de volar por los aires todas las certezas que creía haber cimentado. Al otro extremo de la ciudad, tras callejones envueltos en sombras, alguien observaba su avance con una sonrisa imperceptible. En silencio, comenzó a tejer una red de contactos, documentos y pruebas. El enfrentamiento que vendría, no solo decidiría la propiedad de una casa, sino que desenterraría una trama de engaños y ambiciones acumuladas durante décadas. Y en medio de esa telaraña, Sophia Hartwell se convertía, sin saberlo, en el catalizador de una verdad destinada a estallar con fuerza devastadora. Las primeras luces del amanecer se filtraron por los ventanales de la pequeña oficina improvisada donde Sophia Hartwell había detenido el tren en su último trayecto. La estación de Waterloo, desierta a esas horas, parecía un escenario fantasmagórico, con las baldosas húmedas reflejando los neones parpadeantes de los letreros. Sofía emergió de los vagones, con la carpeta de documentos firmemente sujeta bajo el brazo, y avanzó con paso firme hacia las escaleras mecánicas que descendían al subsuelo. Había pasado solo un par de horas desde que el tren la había dejado atrás, pero para ella aquel intervalo había sido un abismo de pensamientos febriles. La noche anterior, la nota anónima la había impulsado a entrar en un mundo clandestino de pistas y vigilancias. Había recorrido calles secundarias que apenas recordaba, inspeccionado buzones abandonados y callejones oscuros, buscando el origen del mensaje que clamaba, «Sigue el camino». En esa búsqueda de medianoche, Sofía había descubierto una pequeña libretita forrada en cuero negro, oculta tras una rendija en la pared de un antiguo portal. Las hojas deshilachadas contenían anotaciones codificadas, direcciones incompletas y nombres ambiguos. El mensaje final, tachado con tinta roja, decía: «La clave está en la firma». Fue entonces cuando se dio cuenta de que Marcus Reed le había dicho la verdad. Aquellos cuadernos familiares guardaban mucho más de lo evidente. Ahora, mientras descendía por la rampa inclinada hacia el laberinto de túneles del metro, Sofía repasó cada detalle. El murmullo constante de los trenes se mezclaba con el ritmo apresurado de sus pensamientos. Necesitaba corroborar aquella libreta con los archivos notariales y las actas de la familia Montgomery. Cada indicio la acercaba a la mecánica secreta que había impedido el registro de su titularidad. Si lograba descifrar la firma oculta en esas páginas, podría desentrañar la trama completa. Al llegar al andén de la línea Northern, se dejó llevar por la multitud de oficinistas y estudiantes. Cada rostro anónimo le recordaba que en ese mar de extraños podría estar tanto un aliado como un enemigo. Se sentó en un banco metálico, abrió la libreta y buscó con la mirada los garabatos que había fotografiado con su móvil aquella misma madrugada. 3 iniciales se repetían en espiral: AMM. Agnes Marion Montgomery, susurró, mi suegra. La revelación la sacudió. Podía ser que aquella mujer, cuya autoridad había derribado su puerta sin dudar, hubiese utilizado sus propias iniciales como clave. Sofía repasó las páginas. Al lado de cada AMM, había un número, una fecha, y un símbolo que recordaba vagamente al sello de un notario antiguo. El tren llegó con un rugido metálico. Sofía se levantó con la libreta en una mano y el bolso en la otra. Subió al vagón, evitó las miradas de los pasajeros, y se apoyó en una barra vertical, decidida a no soltar la prueba que ahora ardía en sus dedos. Mientras el tren se adentraba bajo la ciudad, Sofía revivió la última conversación con Marcus Reed, la mención de cláusulas ocultas y documentos privados. Había algo más que un mero descuido, aquello era un mecanismo deliberado de manipulación que se remontaba a generaciones atrás. Los Montgomery, protectores de su linaje y su fortuna, habían tejido un entramado de pactos privados y testamentos no inscritos que aseguraban su dominio absoluto. El vagón se vació a cada parada salvo una anciana que la observaba con curiosidad. Sofía sonrió con timidez y guardó la libreta junto con las facturas y contratos. Debía analizar aquella información con calma y compartirla con Marcus. Al llegar a la estación de Camden Town, se despidió de la anciana y salió a la luz brumosa del exterior. La mañana había adquirido un tono níveo, como si Londres emergiera de un sueño inconcluso. Sofía caminó por las calles empedradas que conducían al canal de Regent's Park, pensando en la biblioteca legal donde un investigador privado le había indicado que podría hallar registros notariales antiguos. La hiedra trepaba por los muros de ladrillo, las hojas aún cargadas de rocío. Cada paso la acercaba a la sede del Instituto de Archivos Históricos, un edificio neoclásico cuyas columnas coronadas por capiteles de mármol daban la bienvenida a investigadores y curiosos por igual. Las primeras luces del amanecer se filtraron por los ventanales de la pequeña oficina improvisada donde Sofía Hartwell había detenido el tren en su último trayecto.
La estación de Waterloo, desierta a esas horas, parecía un escenario fantasmagórico, con las baldosas húmedas reflejando los neones parpadeantes de los letreros. Sofía emergió de los vagones, con la carpeta de documentos firmemente sujeta bajo el brazo, y avanzó con paso firme hacia las escaleras mecánicas que descendían al subsuelo. Había pasado solo un par de horas desde que el tren la había dejado atrás, pero para ella aquel intervalo había sido un abismo de pensamientos febriles. La noche anterior, la nota anónima la había impulsado a entrar en un mundo clandestino de pistas y vigilancias. Había recorrido calles secundarias que apenas recordaba, inspeccionado buzones abandonados y callejones oscuros, buscando el origen del mensaje que clamaba, «Sigue el camino». En esa búsqueda de medianoche Sofía había descubierto una pequeña libretita forrada en cuero negro, oculta tras una rendija en la pared de un antiguo portal. Las hojas deshilachadas contenían anotaciones codificadas, direcciones incompletas y nombres ambiguos. El mensaje final, tachado con tinta roja, decía: «La clave está en la firma». Fue entonces cuando se dio cuenta de que Marcus Reed le había dicho la verdad. Aquellos cuadernos familiares guardaban mucho más de lo evidente. Ahora, mientras descendía por la rampa inclinada hacia el laberinto de túneles del metro, Sofía repasó cada detalle. El murmullo constante de los trenes se mezclaba con el ritmo apresurado de sus pensamientos. Necesitaba corroborar aquella libreta con los archivos notariales y las actas de la familia Montgomery. Cada indicio la acercaba a la mecánica secreta que había impedido el registro de su titularidad. Si lograba descifrar la firma oculta en esas páginas, podría desentrañar la trama completa. Al llegar al andén de la línea Northern, se dejó llevar por la multitud de oficinistas y estudiantes. Cada rostro anónimo le recordaba que en ese mar de extraños podría estar tanto un aliado como un enemigo. Se sentó en un banco metálico, abrió la libreta y buscó con la mirada los garabatos que había fotografiado con su móvil aquella misma madrugada. 3 iniciales se repetían en espiral: AMM. Agnes Marion Montgomery, susurró, mi suegra. La revelación la sacudió. Podía ser que aquella mujer, cuya autoridad había derribado su puerta sin dudar, hubiese utilizado sus propias iniciales como clave. Sofía repasó las páginas. Al lado de cada AMM había un número, una fecha y un símbolo que recordaba vagamente al sello de un notario antiguo. El tren llegó con un rugido metálico. Sofía se levantó con la libreta en una mano y el bolso en la otra. Subió al vagón, evitó las miradas de los pasajeros, y se apoyó en una barra vertical, decidida a no soltar la prueba que ahora ardía en sus dedos. Mientras el tren se adentraba bajo la ciudad, Sofía revivió la última conversación con Marcus Reed, la mención de cláusulas ocultas y documentos privados. Había algo más que un mero descuido. Aquello era un mecanismo deliberado de manipulación que se remontaba a generaciones atrás. Los Montgomery, protectores de su linaje y su fortuna, habían tejido un entramado de pactos privados y testamentos no inscritos que aseguraban su dominio absoluto. El vagón se vació a cada parada salvo una anciana que la observaba con curiosidad. Sofía sonrió con timidez y guardó la libreta junto con las facturas y contratos. Debía analizar aquella información con calma y compartirla con Marcus. Al llegar a la estación de Camden Town, se despidió de la anciana y salió a la luz brumosa del exterior. La luz mortecina del despacho de Claire Palmer se filtraba entre los visillos de gasa, proyectando haces difusos sobre el escritorio repleto de expedientes y pantallas encendidas. Sofía Hartwell cruzó el umbral con paso decidido, la carpeta con los documentos firmemente apretada contra el costado. A su lado, Claire, magistrada de porte sereno y mirada afilada, la recibió con una sonrisa cómplice. «Sofía», dijo Claire, mientras señalaba la silla frente a ella, «he hablado con el secretario, y hemos obtenido una orden judicial provisional para acceder a los protocolos notariales antiguos de los Montgomery. Podrás consultarlos a partir de esta tarde». Sofía sintió una descarga de alivio recorrerle el cuerpo. «No sabes cuánto te lo agradezco, Claire. Tenía la impresión de que sin esa orden no podría avanzar». «Lo sé», respondió Claire. «Tu caso tiene mérito, y la justicia necesita equilibrar la balanza cuando el poder se inclina demasiado hacia un lado. Pero debo avisarte, la familia Montgomery no va a quedarse de brazos cruzados». «Lo sé», asintió Sofía. «Ya he recibido otra invitación anónima. Puente de Blackfriars, a las 11». Claire frunció el ceño. «Es mejor que no vayas sola. Si decides acudir, iré contigo». Sofía apretó el borde de la carpeta. «Necesito averiguar quién está detrás de esos mensajes. Si es un aliado o un adversario, necesito respuestas». «Entonces irás acompañada. A la noche, iremos juntas». «Gracias», murmuró Sofía. Ambas repasaron el plan.
Sofía acudiría esa tarde mismo a la sala de archivos del Instituto de Archivos Históricos, acompañada por Claire, para consultar los protocolos notariales. Después, se reunirían con Marcus Reed en el despacho de Jarvis y Hayes para revisar todo el material. Finalmente, esa noche se dirigirían al puente de Blackfriars incluidas en squads de seguridad discretos. Claire pidió algunos cambios, un coche oficial para protegerlas y una orden de protección básica por si acaso. Sofía sintió el peso de la realidad. Su lucha legal se mezclaba ahora con el peligro físico. Al mediodía ambas salieron del tribunal, y se dirigieron a la Biblioteca Nacional de Derecho, donde se encontraba la sala de archivos. La caminata por Fleet Street permitió a Sofía calmar los nervios, respirando el aire cargado de historia y tinta fresca de los periódicos. Llegaron a la sala de archivos, donde un guardián con uniforme pulcro las guió hasta la sección restringida. El aire olía a polvo y a cuero antiguo. Ante ellas estanterías de madera oscura albergaban tomos encuadernados en piel y cajas etiquetadas con fechas y nombres. Claire presentó la orden judicial, y al instante, el guardián les entregó un pase que les permitió acceder sin demora. Con guantes de tela para no manchar los documentos, Sofía abrió una caja fechada en 1984. Dentro, encontró protocolos notariales fechados, sellos de cera aún intactos, con el título Protocolo de cesión de derechos, Montgomery Estate. Al extender la página, vio la firma temblorosa del notario Thacker, seguida de varias rúbricas de Agnes M. Montgomery. Aquí está, susurró Sofía, con la voz entrecortada. La firma coincide con las iniciales de la libreta. Excelente, asintió Claire. Fotografía todo con tu móvil. Y busca las fechas clave, transferencias, herencias, testamentos. Mientras Sofía tomaba fotos, Claire examinó otro tomo, un testamento de 1976, con cláusulas que otorgaban derecho de usufructo vitalicio a la línea directa de los Montgomery, pero nada que mencionara cesión a título oneroso. Un detalle revelador: ese testamento no fue inscrito en el registro público hasta 2005. Parece que los Montgomery han estado jugando con las inscripciones durante años, comentó Claire. No es casualidad. Sofía levantó la mirada y asintió con gravedad. Esto confirma que han ocultado documentos para manipular el orden de prioridad. Con los archivos fotografiados y los apuntes de Claire, ambas abandonaron la sala y se dirigieron a un café cercano donde esperaban Marcus Reed y su asistente. En la mesa, Marcus extendió los papeles desplegados, el acta preliminar de cesión, las fotografías de los protocolos y los extractos del testamento. Detrás, la asistente de Marcus tecleaba en un portátil, compilando un informe provisional. Tenemos suficiente evidencia para presentar en la audiencia de mañana, anunció Marcus. Podemos demostrar sin lugar a dudas la cesión a nombre de Sofía y la manipulación de los registros. Esa tarde, regresó a su apartamento provisional para descansar. Mientras se ajustaba el vestido oscuro y repasaba mentalmente el plan, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, encontró un sobre blanco con su nombre escrito a mano. Lo abrió con cuidado y extrajo un par de llaves antiguas, una para la puerta principal de la casa de los Montgomery, y otra para un cabinet secreto que había pertenecido a Thacker. «¿Llaves?», murmuró para sí, «esto no puede ser coincidencia». Guardó las llaves en el bolso junto con el móvil y la libreta. Debía guardarse un as bajo la manga para la cita. La noche cayó con un manto de nubes densas, y la iluminación del puente de Blackfriars creó sombras alargadas sobre el suelo mojado. A las 10:30, Sofía y Claire, acompañadas por un par de agentes discretos, se plantaron en el arco central del puente. El viento gélido del Támesis agitaba los abrigos y transportaba el murmullo del agua. «Espera», susurró Claire, «ya casi es la hora». El reloj de la catedral de Southwark dio las 10:59, y Sofía sintió el latido acelerado de su corazón. Un hombre emergió de las sombras, con la capucha alzada y la figura encorvada. «¿Sofía Hartwell?», preguntó con voz neutra. «Sí», respondió ella, con voz firme. «¿Quién está ahí?». El hombre levantó la mano y retiró la capucha. Frente a ellas estaba un joven de rasgos angulosos y cabello oscuro. En su solapa llevaba el emblema de Jarvis y Hayes. «Soy Matthew Carter», dijo él. «Ex asistente legal en la firma. Fui despedido hace un mes por negarme a manipular documentos para los Montgomery». «¿Manipular documentos?», inquirió Sofía, sorprendida. «Sí. Me pidieron alterar las fechas de presentación de ciertos protocolos. Cuando me negué, me despidieron y me advirtieron que guardara silencio. Pero creo que la justicia debe prevalecer». Sofía intercambió una mirada con Claire, y los agentes retrocedieron,
manteniendo una distancia prudente. Gracias por venir, dijo ella. Lo que necesitas entregarme, cualquier documento o copia, me ayudará a cerrar el caso. Matthew asintió y sacó un pendrive de su bolsillo. Todo lo que falta está aquí: correos internos, actas de reuniones y fechas de registro falsificadas. Perfecto, respondió Sofía, sintiéndose reconfortada. Claire, Marcus tendrá que analizar esto de inmediato. Matthew desvió la mirada hacia el río. Tengan cuidado, los Montgomery no se detendrán ante nada. Lo sé, contestó Sofía, con una mezcla de gratitud y determinación. Pero ahora tenemos todo lo necesario para vencerlos. El joven guardó el pendrive y se despidió, desapareciendo de nuevo en las penumbras del puente. Sofía y Claire se quedaron observando el reflejo de las luces en el agua oscura. La batalla legal está prácticamente ganada, murmuró Claire. Pero la guerra por la verdad ha comenzado. Sofía respiró hondo y apretó las llaves en el bolso. Había recuperado la esperanza y ganado un aliado inesperado. La familia Montgomery ya no tenía el monopolio de la información. Y mientras el puente se vaciaba y el silencio volvía a apoderarse de Blackfriars, Sofía Hardwell supo que aquel encuentro marcaba un antes y un después en su lucha. Con los documentos reales y un testigo con valor, la siguiente jugada estaba clara: presentar todo en la audiencia y reclamar la restitución definitiva de su hogar. Nada la detendría. Con paso firme, se dirigió junto a Claire hacia el coche oficial, dispuesta a cerrar el círculo y ver, por fin, la justicia restaurada. Pero en el eco de la noche, una sombra silenciosa se movía tras ellas, recogiendo migas de información y urdiendo un plan para el último asedio. La verdad estaba a punto de estallar, y la paciencia de Agnes Montgomery llegaría a su límite más pronto de lo que imaginaban. La mañana siguiente amaneció más fría de lo habitual. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando el coche oficial se detuvo frente al Tribunal de la Corona de Inner London. Sofía Hardwell bajó del vehículo con paso firme, la carpeta de documentos bajo el brazo y la determinación visible en cada gesto. Claire Palmer la precedió, con la tranquilidad que brindaba la toga, y ambas caminaron por la escalinata de piedra hasta el gran portón de caoba. Detrás de esas puertas se encontraba la sala donde se decidiría, en cuestión de horas, el destino de la casa que Sofía había restaurado con tanto esfuerzo. Allí, los jueces leerían los argumentos legales, examinarían las pruebas y escucharían la versión de Agnes Montgomery y sus representantes. El corazón de Sofía latía con fuerza, pero su mente estaba fría como el mármol de la fachada. Mientras ascendían el vestíbulo, un murmullo recorría el aire. Abogados con trajes oscuros conversaban en voz baja, asistentes transportaban expedientes, y un ambiente solemne de justicia permeaba cada rincón. Sofía sintió el peso de la historia. En esos muros se habían decidido casos que cambiaron vidas, se habían sellado páginas de la ley, se habían alzado verdades y se habían derrumbado mentiras. Claire se acercó a un mostrador donde la secretaria del tribunal les indicó la sala de vistas, la número 7, en la planta superior. Al cruzar el umbral, Sofía vio la disposición clásica: bancos de madera pulida a cada lado de un pasillo central, y al fondo 3 sillones elevados donde el tribunal escucharía el caso. En el banco izquierdo, se acomodaron Agnes Montgomery con su séquito, su abogada principal, la veterana Harriet Blackwood, cuyos ojos grises parecían perforar el alma de cualquiera. Detrás, el senior Nathan Montgomery miraba a Sofía con una mezcla de orgullo y resentimiento. No había cruzado palabra con ella desde el desalojo. En el otro banco, Sofía se sentó junto a Marcus Reed, que repasaba los folios con mano experta. A su lado, Matthew Carter guardaba silencio, aunque el brillo de sus ojos lo revelaba atento a cada detalle. El tribunal entró. 3 jueces, con sus togados negros y cuellos blancos, presidieron la sala. El presidente del tribunal, un hombre de voz firme y aspecto imponente, se sentó en el centro. Caso número 31.254/2025, anunció con dignidad: Hardwell contra Montgomery. Estamos aquí para dirimir la petición de restitución cautelar de la propiedad en 15 Baker Street, Londres. Está lista la parte demandante para presentar sus argumentos. Marcus Reed se levantó. Su señoría, honorable tribunal, comenzó, su voz clara resonando en la sala. Represento a la demandante, la señora Sofía Hardwell. Mi cliente ha aportado prueba documental incontrovertible que demuestra la cesión de titularidad de la propiedad en cuestión a su nombre, fechada y firmada por el notario Thacker el 12 de marzo de 2022, con testimonio de las partes involucradas, incluyendo el señor Nathan Montgomery.
Adjunto al expediente un acta preliminar y un protocolo notarial originales, así como registros bancarios que muestran las transferencias correspondientes. Harriet Blackwood asintió con gravedad mientras Marcus continuaba. Sofía observó a los jueces tomando notas. Uno de ellos, una mujer de mirada intensa, alzó la vista y la miró directamente a los ojos. Señora Hartwell, puede permanecer de pie si lo desea, dijo la juez con un gesto amable. ¿Desea hacer una declaración? Sofía respiró con fuerza, se puso en pie y miró al tribunal. Su señoría, comenzó, con voz segura. Esta casa no es solo un edificio de ladrillos y vigas. Es el fruto de mis esfuerzos, de noches largas de trabajo y de un sueño que construí con mis propias manos. No vengo aquí en busca de venganza, sino de justicia. Mi demanda no es contra la familia Montgomery, sino contra la injusticia que me arrebató el hogar que me pertenecía por derecho. La sala guardó un silencio reverente. Sofía dejó que sus palabras flotaran en el aire, llenas de emoción contenida. Estoy dispuesta a cumplir todas las obligaciones derivadas de la propiedad, impuestos, mantenimiento y cuidados del patrimonio. Solo pido lo que es mío, por ley y por trabajo. Debajo, Marcus Reed asintió con aprobación. Claire Palmer observaba con orgullo. La abogada de la defensa abrió un expediente y se preparó para responder. Su señoría, dijo Harriet Blackwood al ponerse en pie. No se cuestiona el esfuerzo de la señora Hartwell. Sin embargo, la supuesta acta preliminar no fue debidamente inscrita en el registro público y carece de ratificación notarial, conforme a la Ley de Propiedades de 1985. Además, la señora Montgomery actuó en función de los documentos registrados hasta la fecha, negándose a reconocer un documento apócrifo. Mientras tanto, en un despacho cercano, Agnes Montgomery conversaba por teléfono con un tono tenso. No puede salir del tribunal sin ese fallo, exigía. Puedo encargarme de cualquier tipo de maniobra, legal o extraoficial, pero necesito que los resultados sean a mi favor. Al otro lado, una voz grave respondió. Agnes apretó los labios y colgó. Sabía que su patrimonio y su reputación estaban en juego. Raya, raya, raya. La espera se tornó interminable. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad para Sofía. A su lado, Matthew Carter le susurró palabras de ánimo. Ten fe, murmuró. Hemos desmontado cada argumento de la defensa. Al cabo de un tiempo que pareció infinito, el tribunal regresó. El presidente alzó la vista. Hemos considerado las pruebas y los argumentos de ambas partes. En lo que respecta a la petición de restitución cautelar, este tribunal falla a favor de la demandante, la señora Sofía Hartwell. Se ordena la restitución inmediata de la posesión de la propiedad situada en 15 Baker Street, Londres, conforme al acta preliminar fechada el 12 de marzo de 2022, con efecto inmediato. Un murmullo recorrió la sala. Sofía sintió un nudo de emoción en la garganta. Sus manos se aferraron a la carpeta. Dispóngase la notificación correspondiente, añadió el presidente. Se revocan las medidas anteriores de desalojo y se deja firme la restitución provisional. La magistrada alzó un martillo. Un golpe seco selló la orden. Sofía exhaló un suspiro profundo y las lágrimas asomaron sin poder contenerse. Se sentó, agradeciendo a los presentes con la mirada. Gracias, susurró. Gracias a todos. Agnes Montgomery se quedó inmóvil, con el semblante desencajado. Nathan Montgomery bajó la cabeza. Esta decisión es provisional, señora Montgomery, recordó el presidente al tribunal. El proceso principal continuará, pero la posesión será devuelta a la demandante de inmediato. Las puertas se abrieron, y Sofía Hartwell se puso de pie, rodeada por Marcus y Claire. Por primera vez en meses, caminó hacia la puerta con la energía renovada de quien ve sus cimientos restaurados. Al salir, un grupo de periodistas la esperaba con micrófonos. ¿Cómo se siente?, preguntó uno. Como si volviera a nacer, respondió ella, sin pensarlo. Esta victoria no es solo mía, es la de todos los que defienden la justicia. La multitud vitoreó mientras ella ascendía los escalones. Al llegar a la calle, una bruma leve envolvía la ciudad. A lo lejos, las luces de Baker Street brillaban como un faro de esperanza. Vamos a casa, susurró Claire a Sofía. Sofía asintió, alisando su chaqueta. Sí, a casa. Y con paso firme se dirigieron hacia el coche oficial, rumbo a la puerta de roble que se abría una vez más para recibirla. Detrás de la fachada de ladrillo se encontraban las vigas restauradas.
las paredes pintadas de colores suaves, y los muros que habían presenciado sus sueños. Sin embargo, en la distancia, una figura encapuchada observaba a través de la niebla. La guerra legal había terminado, pero la batalla por la verdad y la paz de Sofía estaba lejos de concluir. Una última jugada se preparaba en las sombras. La niebla se espesaba sobre Baker Street, cuando el coche oficial se detuvo frente a la entrada principal de la casa restaurada. Las luces cálidas del interior se filtraban por las ventanas, proyectando un halo reconfortante en el frío húmedo de la calle. Sofía Hardwell descendió, sintiendo el crujir del empedrado bajo sus tacones mientras avanzaba hacia el gran portón de roble que, horas antes, se había cerrado a cal y canto. Con las llaves antiguas, un legado de pistas y secretos, meticulosamente guardadas en el bolso, insertó la pieza más grande en la cerradura principal. El giro suave y firme devolvió al giro de la vieja barra de hierro su misión de volver a dar cobijo. La puerta se abrió, revelando el hall principal, un espacio amplio con suelos de madera barnizada, recubiertos por alfombras de tonos neutros, y paredes engalanadas con cuadros que capturaban paisajes urbanos y retratos familiares. «Estamos en casa», susurró Sofía, al inhalar el aroma a madera recién sellada y a té de jazmín. «Y está todo intacto», respondió Claire, observando con detalle cada mueble y cada decoración que Sofía había elegido. «Incluso la repisa de la chimenea, con las fotografías de tu vida». Sofía caminó hasta la repisa donde descansaban las fotos, una de su boda, otra de las reformas y una más de Nathan sonriendo, tomado de su mano. Sus dedos rozaron el cristal frío, y notó la ausencia de uno de los marcos, una foto suya, sola, sosteniendo un martillo de carpintero frente al porche. «Falta algo», dijo con voz baja, «esa foto de las reformas». Claire avanzó con cautela. «¿Crees que alguien la movió?» «No lo sé», respondió Sofía, «pero estaré pendiente». Atravesaron el salón central, donde el gran ventanal mostraba la desnudez de un jardín en otoño. Las hojas caídas formaban un mosaico naranja y rojo sobre la chapa de hierro forjado de la barandilla del porche. Sofía recordó las tardes de domingo pintando la barandilla, las conversaciones con Nathan y el aroma a pintura fresca. «Esta casa guarda mi historia», musitó Sofía, sintiendo un nudo en el pecho. «No permitiré que nadie la manipule». Claire la sujetó del brazo. «Tranquila, ahora tienes la protección y la evidencia. Estamos del lado de la ley». Se dirigieron al despacho improvisado que Sofía había montado en uno de los dormitorios traseros. El escritorio hecho con restos de madera reciclada sostenía pilas de expedientes, fotos y una carpeta abierta donde reposaba el pendrive de Matthew Carter. «Tenemos que analizar esto», dijo Sofía. «Quiero tener todo claro antes de la lectura final del litigio». Claire asintió y se sentó junto al escritorio. «Deja que llame a Marcus, seguro que su asistente puede empezar a trabajar de inmediato». En ese momento, el móvil de Sofía vibró con un mensaje: «Ten cuidado con las llaves, no son lo que parece». El aire se congeló a su alrededor. Sofía alzó la cabeza y miró a Claire. «¿Quién manda estos mensajes?», susurró, con la respiración contenida. Claire inspeccionó la pantalla. «No lo sé, pero hay algo más. Parece que las llaves podrían ser una trampa o un señuelo. Debemos comprobar su autenticidad». Sofía rebuscó en el bolso y sacó las dos llaves. Una tenía incrustaciones antiguas, con un grabado de la fecha 1892. La otra, más pequeña, parecía haber sido mecanizada recientemente, con el número 15 estampado. «Quizá alguien plantó falsificaciones para engañarnos», murmuró Sofía frotando la superficie metalizada con el pulgar. «¿Y si abren cofres que no existen?». Claire se levantó y se quedó pensativa junto a la ventana. «Podríamos enviar las llaves a un experto en antigüedades. Pero por ahora, mantengámoslas bajo custodia y evitemos usarlas hasta estar seguras». Sofía asintió, guardando las llaves en una caja forrada de terciopelo que había en el escritorio. Cerró la caja con cuidado y la apartó. «No usaré esas llaves sin confirmarlo», declaró. «Vamos a mantener el plan. Mañana la vista final. Hasta entonces solo confío en los documentos que Marcus y Matthew nos han proporcionado». Claire tomó el móvil para llamar al despacho de Jarvis y Hayes. De la conversación emergieron promesas de un análisis urgente del pendrive y del informe de obreros que Matthew había incluido en él. «Está bien», dijo Claire. «Nos avisarán en cuanto tengan algo. Mientras tanto, descansa un poco». Sofía la despidió con un gesto profundo. Necesitaba aire fresco. Salió al jardín con una bufanda y caminó entre las hojas crujientes, dejando que el viento frío despejara sus pensamientos.
La madrugada se alzó como un manto silencioso sobre Baker Street, mezclando la farola temblorosa con las sombras alargadas que danzaban en los muros de ladrillo. Sophia Hartwell, despierta desde hacía horas, caminaba de un extremo al otro del salón central, repasando cada detalle en su mente. El reloj de pared marcaba las 4 de la mañana, y pese al cansancio que pesaba en sus párpados, la determinación la mantenía alerta. Afuera, el murmullo lejano del tráfico y el canto temprano de algunos pájaros interrumpían apenas el latido insistente de sus pensamientos. Alrededor de ella descansaban montones de documentos, fotografías y notas escritas a mano, extendidos sobre la mesa de centro. Cada papel representaba un fragmento de la verdad que había desechado la familia Montgomery. Transcripciones de correos electrónicos, extractos de actas notariales, recortes de periódicos antiguos, y la libreta forrada de cuero negro con las iniciales AMM que había hallado en un rincón clandestino de Londres. Sofía separó las pilas en 3 categorías: evidencia directa, testigos y documentación histórica. Sabía que esta organización sería crucial para el informe final que se presentaría esa mañana. El timbre de su móvil la sobresaltó. Era un mensaje de Marcus Reed, enviado con la hora de las 5. Equipo Jarvis y Hayes ha revisado los archivos del pendrive. Hay incoherencias en las fechas de registro. El protocolo de 1998 aparece fechado en 2003 en un documento interno. Preparados para enviar un informe pericial al tribunal. Llegamos a las 7. Sofía guardó el móvil y respiró hondo. A esas horas, la luz matinal apenas asomaría, pero dentro de poco el día judicial comenzaría en el Tribunal de la Corona. Tenía ante sí la última noche de vigilia antes de la vista final, y cada segundo contaba para asegurar que nada fallara. Decidida a aprovechar al máximo las horas restantes, se dirigió al despacho improvisado donde reposaba la caja de terciopelo con las llaves antiguas. Las deslizó fuera, observando cuidadosamente cada cicatriz en el metal y comparando la factura del grabado con las fotos de la llave original que había visto en los archivos históricos. Con un microscopio portátil, adquirido tras la recomendación de un restaurador, analizó la composición de la aleación y confirmó sus sospechas. La llave pequeña, con el número 15 estampado, estaba hecha de un metal moderno, un indicio de que había sido fabricada recientemente. Falsa, murmuró para sí mientras tomaba nota en una libreta nueva. La llave grande en cambio mostraba signos de oxidación concordantes con su antigüedad. Volvió a guardar ambas llaves y selló la caja. Esa confirmación era esencial. No permitiría que los Montgomery utilizasen artimañas de última hora para desacreditar su causa. Cada pieza del puzzle debía estar limpia de dudas. Mientras tanto, en un café cercano, Marcus Reed y su equipo ultimaban el informe pericial. Fotocopiaban pantallas, revisaban metadatos y preparaban un dictamen claro, que explicaba punto por punto las discrepancias halladas. El laboratorio forense había detectado variaciones en la tinta de ciertas inscripciones y en la textura del papel empleado, confirmando que algunos documentos internos habían sido manipulados después de la fecha original. Estos hallazgos, combinados con la libreta y el pendrive, formaban un conjunto de evidencia irrefutable. A las 6:30, un coche se detuvo frente a la puerta de Sofía. Marcus descendió con una carpeta gruesa y saludó con un gesto de complicidad. «Esto está listo», dijo. «El informe pericial, copias certificadas, y un dossier que resume todos los puntos críticos. Lo presentaremos en la sala a primera hora». «Gracias, Marcus», respondió Sofía con gratitud. «No sé qué haría sin ti». «Lo sabes», replicó él sonriendo. «Ahora, desayuno rápido y al tribunal». Sofía asintió y, junto con Marcus, subió al coche que les esperaba. Claire Palmer, impecable con su toga, se unió a ellos en el trayecto. El ambiente dentro del vehículo era solemne. Cada uno repasaba mentalmente sus líneas de actuación. El sol despuntaba cuando llegaron al tribunal. La escalinata de piedra los recibió bañada por la luz dorada del amanecer. Dentro, la sala de vistas 7 estaba reorganizada para la ocasión final. Los fundidos de luz se reflejaban en las maderas pulidas y en el mármol que custodiaba la entrada. Sofía entró con paso firme, sintiendo cada mirada en su dirección, pero centrando su atención en el estrado donde comparecería. El silencio se hizo denso cuando la puerta se cerró tras ellos. La jueza que presidía la audiencia anterior tomó asiento junto a sus colegas, y el presidente alzó la vista. «Procedamos con la vista del caso Hartwell contra Montgomery», anunció. «En primer lugar, la parte demandante presentará el informe pericial». La sala guardó un silencio de expectación. Uno de los jueces tomó notas con un gesto reflexivo, subrayando los puntos en su cuaderno. «¿La parte demandada desea replicar?», preguntó la jueza.
Harriet Blackwood se puso en pie, con su sobria elegancia habitual. Su señoría, dijo, tomamos nota del informe pericial, pero cuestionamos su validez técnica, así como la cadena de custodia de las muestras. Además, pedimos tiempo para designar un perito independiente que refute estos hallazgos. Claire palideció ligeramente, y Sofía apretó la mano de Marcus bajo la mesa. Se abría un nuevo frente, un retraso potencial que podría dilatar el proceso. La juez, con voz firme, respondió. Se concederá un plazo de 2 días para la presentación de un peritaje contrainforme, no más. No se amplía la vista actual. Entendido, asintió Harriet Blackwood. Muy bien, continuó la jueza. A continuación, escuchemos el testimonio de la señora Hartwell. Sofía se puso de pie, su corazón acelerado, pero su mirada inquebrantable. Caminó hacia el estrado, sintiendo cada paso como un acto de justicia. Ante el micrófono, respiró hondo y dijo: Su señoría, empezó con voz clara. Esta casa es mi futuro y mi pasado, cada ladrillo lleva impreso mi nombre, y cada reforma habla de mi esfuerzo. Les pido que consideren mi testimonio, no solo como el de una demandante, sino como el de una trabajadora, que confía en la rectitud de la ley. Relató su experiencia con detalle, cómo había descubierto la libreta, el hallazgo de Matthew Carter, y la certeza de que aquellos documentos manipulados ocultaban una cesión legítima. Habló con pasión controlada, describiendo los días de cansancio, las noches de dudas y el ánimo renovado al sentir el apoyo de la justicia. No busco venganza, concluyó, solo justicia para quien trabaja con honestidad. La sala guardó silencio reverente. Uno de los magistrados alzó la vista y asintió en señal de comprensión. Puede retirarse la señora Hartwell, indicó la jueza. Sofía bajó del estrado y regresó junto a Marcus y Claire, notó el peso de las miradas pero también la nube de respeto que flotaba en el aire. Harriet Blackwood tomó la palabra una última vez. Solicitamos la admisión de 3 nuevos testigos, y la prórroga mínima para la contrapericia. La jueza asintió. Se admitirán los testigos, las fechas se fijarán en breve, y el plazo pericial se establece en 2 días hábiles. Con esto, concluimos la vista de hoy. Mientras el tribunal se desalojaba, Sofía sintió la tensión aflojarse un poco. Había superado el trance más difícil, presentar la evidencia forense y su testimonio personal. Quedaba la espera del contrainforme, pero ahora tenía la certeza de que la verdad estaba sobre la mesa. Al salir, Marcus puso una mano en su hombro. Lo hiciste muy bien, le susurró. Ahora, 2 días de expectativa. Y luego el fallo, respondió ella, alzando la mirada. Ahora, un breve respiro. En la escalinata, la brisa acariciaba el rostro de Sofía como una promesa de renovación. Detrás, Agnes Montgomery observaba con impaciencia y desdén, consciente de que su último recurso judicial podría fallar en su contra. Sofía empezó a caminar hacia el coche con paso firme, mientras el sol iluminaba la fachada del tribunal. Sabía que la vocación de la justicia marchaba a su favor, y que al final, la verdad prevalecería. Y en lo profundo de su pecho, el latido de la esperanza resonaba más fuerte que nunca, anticipando el momento en que, finalmente, la casa volvería a ser su refugio y no una batalla constante. El día transcurrió en una tensión casi palpable. Cada hora pareció alargarse como un suspiro contenido mientras Sofía Hartwell aguardaba la llegada del contrainforme pericial que debía presentar la parte demandada en la sala número 7. Los pasillos del Tribunal de la Corona de Inner London se llenaron de murmullos sobre la inminente resolución del caso Hartwell contra Montgomery. Abogados se agrupaban en corrillos, comerciantes de café se movían con bandejas repletas de tazas humeantes y secretarias repartían escritos presurosas como si cada entrega importara un futuro incierto. Sofía pasó la mañana en su despacho provisional revisando por enésima vez cada documento y cada fotografía. Claire Palmer la acompañaba, aprovechando para redactar notas sobre posibles líneas de defensa ante un eventual contrainforme. La atmósfera se mezclaba entre la sensación de victoria y el temor a un último ardid de los Montgomery. El móvil de Sofía vibró con un mensaje de Marcus a las 4 de la tarde. Estimados, ya tenemos el contrainforme. Nos reunimos en la sala de conferencias de Jarvis y Hayes en media hora. Ella asintió, tomando aire con lentitud. El segundo sotavento de esta batalla estaba a punto de comenzar. A las 4:30, Sofía, Claire y Marcus entraron en la sala privada del despacho de abogados. En la mesa de caoba, el informe pericial de la defensa descansaba junto a un té humeante y unos bocadillos.
La luz filtrada por las cortinas doradas del ventanal del ate creaba un halo casi teatral que iluminaba los rostros tensos de los presentes. Adelante, Marcus, dijo Sofía ocupando su lugar, vamos a desmenuzar esto. Marcus asintió y abrió el expediente. El informe pericial de la defensa, comenzó a leer en voz alta, alega que las discrepancias señaladas en el informe de Jarvis y Hayes podrían deberse a errores de digitalización y al manejo de copias múltiples. Asimismo, cuestiona la autenticidad de la libreta forrada en cuero, afirmando que podría no pertenecer al archivo original de la familia Montgomery y que carece de sellos oficiales. ¿Qué opinan allí?, inquirió Claire. Son argumentos débiles, respondió Marcus con calma. El laboratorio de Jarvis y Hayes documentó no solo las tintas, sino también la textura del papel y los metadatos de los archivos digitales. Además, la libreta fue testada por un especialista en antigüedades, quien confirmó que el cuero y el papel son del siglo XX y poseen características identificables con otros documentos familiares. Sofía se inclinó sobre la mesa y señaló con el dedo los puntos escritos en rojo en el dossier. Aquí tengo la certificación del perito Madison Green, continuó Marcus. Asegura que las cubiertas del cuero tienen marcas de uso correspondientes a manipulación humana constante y coincidencia de microfracturas con tomos almacenados en la biblioteca familiar. Además, el análisis biomolecular halló fragmentos de polen característicos de los jardines de Baker Street en 1984. El informe de la defensa no refuta eso, afirmó Claire, con la mirada brillante de certidumbre. ¿Cuál es el plan? Esta noche, respondió Marcus, prepararemos la réplica. La presentaremos primera hora en la mañana. Pero tenemos que fortalecer la línea de testigos, Matthew Carter, obviamente, y un perito adicional. He contactado con el Dr. Evan Yates, experto en análisis documentales del Museo Británico, quien acepta testificar voluntariamente. Sofía sintió que la fuerza volvía a circular en sus venas. Hazlo, dijo con decisión, que esté preparado para cuando lo convoquemos. Marcus asintió y comenzó a componer un correo formal de citación, que sería presentado al tribunal. Mientras teclaba, Claire se levantó y se acercó a Sofía. Va a pasar, Sofía, susurró. No permitas que los Montgomery jueguen con el tiempo. Tenemos la verdad. Esa noche Sofía apenas durmió. Su mente repasó las estrategias, la lista de testigos, y los últimos mensajes anónimos que advertían sobre maniobras sorpresivas. Cada ruido fuera de la casa la hacía despertar. El hombre de gabardina volvió a cruzar la verja hace un par de noches, y la sensación de ser observada persistía. A las 6 de la mañana Claire llegó con 2 cafés. Sofía se los agradeció con una sonrisa cansada. ¿Has descansado algo?, preguntó Claire. Lo suficiente, contestó Sofía, tras sorber el líquido caliente. Matthew Carter viene a las 8. El Dr. Yates, a las 9:30. Bien, sentenció Claire. Después, directamente al tribunal. Cuando el viejo reloj marcó las 8 menos cuarto, un toque puntual anunció a Matthew Carter. Llegó con el pendrive en la mano y una carpeta de documentos legales. El amanecer se filtró en los ventanales de la sala principal de 15 Baker Street con una suavidad casi reverente. El canto de los pájaros rompía el silencio matutino, pero dentro de la casa todo permanecía en calma. Sofía Harwell, aún con el eco del fallo definitivo resonando en su mente, se levantó temprano aquella mañana para contemplar el hogar que había recuperado. Cada sombra, cada rayo de luz, cada detalle parecía celebrar su triunfo. Sin embargo, mientras tomaba una taza de té en la cocina, sintió un estremecimiento en la nuca, como si la calma ocultara una última grieta. Aquel día marcó el inicio de una nueva etapa. Sofía iba a restablecer la normalidad y proyectar su vida hacia el futuro. Había planeado invitar a sus amigos más cercanos a una pequeña recepción en el jardín, para celebrar la victoria y agradecer el apoyo incondicional de Claire, Marcus y Matthew. El jardín, todavía cubierto de hojas otoñales, lucía un mantel de mesas blancas y sillas de hierro forjado, dispuestas con mimo. Un arco de glicinas trepaba por la verja, evocando el cambio de estación. Mientras colocaba en la mesa bandejas con canapés y copas de cristal, pensó en lo lejos que había llegado desde aquel día en que despertó con la carta de desalojo. Las horas de tensión, la incertidumbre, las dudas de su propio valor, todo ello se había transformado en una historia de coraje y justicia. Pero, en el fondo, Sofía sabía que las cicatrices no desaparecerían. Ahora formaban parte de su identidad. A las 11, comenzaron a llegar los invitados. Matthew Carter, con una expresión distante pero serena,
saludó a Sofía y le entregó un pequeño sobre blanco. Ella lo abrió con curiosidad. Dentro había un recorte de periódico antiguo, datado en 1923, con una fotografía de la misma calle, y una leyenda que hablaba de una subasta en la que la casa había pertenecido a un tal Edmund Hartwell, posible antepasado remoto. Era la primera pista de una historia familiar que Sofía no había sospechado. Esto te lo dejará pensativa, comentó Matthew. Puede haber más secretos en tus raíces. Sofía sonrió con gratitud y guardó el recorte, consciente de que su viaje apenas comenzaba. Poco después, Claire Palmer levantó una copa en nombre de la amistad y la justicia. Marcus alzó su vaso y pronunció un brindis que retumbó en el aire. Por Sofía, por su coraje y su fe en la ley, por muchos más días de triunfo y paz en este hogar. Los invitados aplaudieron, y el brindis se alzó como un himno de esperanza. Sin embargo, mientras las risas se mezclaban con el murmullo de la música suave, Sofía no pudo evitar observar de reojo las ventanas que daban a la calle. Una figura familiar, vestida con gabardina y sombrero, se detuvo en la acera opuesta. Sus hombros erguidos y la mirada fija le hicieron entender que ese hombre, que había vigilado sus pasos, aún no había abandonado su misión. ¿Lo ves?, susurró Sofía a Claire. Claire siguió su mirada y frunció los labios. Parece que la sombra persiste. Sofía apretó los puños con determinación. No permitiré que interrumpa este día. La recepción continuó con normalidad, pero en el fondo de la mente de Sofía se tejía la pregunta de quién era esa persona y qué buscaba ahora que la guerra legal había terminado. Al caer la tarde, los invitados se despidieron y la casa recuperó su silencio. Sofía permaneció junto a la repisa de la chimenea, donde había vuelto a colocar la fotografía que creían perdida. Ella, con el martillo de carpintero, símbolo de su esfuerzo. A su lado, el recorte de periódico dejaba entrever nuevas incógnitas. Decidió revisar la caja fuerte donde guardaba los documentos más delicados. Introdujo la llave auténtica, la grande y antigua, giró con suavidad y abrió la puerta metálica. En su interior, encontró no solo los papeles notariales, sino también un sobre lacrado con un sello de cera roja. No recordaba haberlo visto antes. ¿Qué es esto?, murmuró. Ella rompió el lacre con cuidado y desplegó la carta en su escritorio. El escrito, en letra inclinada y precisa, decía: «Para quien restaure la verdad, este hogar oculta más historias de las que imaginas. Busca el estudio de Edmund Hartwell en los archivos municipales y encontrarás la clave que unirá tu pasado con tu presente». Una oleada de emoción y curiosidad la invadió. Edmund Hartwell, ¿un familiar olvidado? ¿Un secreto de familia enterrado tras generaciones de cobros y deudas? Sofía sintió el llamado de una nueva investigación, un viaje al pasado para comprender el presente. La noche se cerró sobre Baker Street mientras ella se preparaba para un último recorrido por los documentos municipales. Sabía que el Instituto de Archivos Históricos cerraba a las 10, así que puso un abrigo y se dirigió con paso decidido hacia las oficinas. La calle estaba desierta, con el resplandor de farolas bañando los adoquines. Sofía aceleró el paso, su mente repitiendo el nombre de Edmund Hartwell y la promesa de la carta. Al llegar, notó la puerta entreabierta, algo inusual a esas horas. «Hola», llamó con cautela, «buenas noches». Nadie respondió. Con el corazón en un puño, empujó la puerta y entró en el vestíbulo vacío. El recepcionista no estaba en su pupitre, y la luz parpadeaba de manera intermitente. «¿Se encuentran documentos de la familia Hartwell?», preguntó en voz baja, encaminándose hacia el mostrador. De pronto, escuchó un crujido detrás de ella, giró con rapidez y vio la figura de un guardia de seguridad. El hombre, con el front lit por la tenue lámpara, parecía sorprendido. «Señora Hartwell, aquí no se permite el acceso sin cita previa». «Lo sé», respondió ella, mostrando la carta lacrada. «Esto me fue entregado hoy. Necesito consultar los archivos antes de que cierren». El guardia miró el sello y el sobre frunciendo el ceño. «Espere un momento, señora». Se alejó y regresó con un sobre oficial. «Aquí tiene un acceso temporal para hoy. Solo 2 horas». «Gracias», susurró Sofía. «Prometo respetar el tiempo». Con la nueva acreditación, se dirigió a la sala de consulta. La puerta estaba abierta y un solo archivista terminando de ordenar unos tomos la saludó. «Señora Hartwell, por aquí», dijo, señalando una fila de estanterías. «Los registros municipales de comienzos del siglo XX están en la sección G».
Sofía avanzó con paso firme, su bolso firme al pecho y la noticia de Edmund Hardwell palpitando en sus sentidos. Llegó a la sección G, y comenzó a buscar tomos con etiquetas amarillas y doradas, con la letra del notario inscrita a mano. Tras un minuto que pareció eterno, halló un libro con el nombre Hardwell grabado en el lomo. Lo sacó con cuidado, lo colocó sobre la mesa y abrió las páginas con guantes de tela. El registro inicial, fechado en 1895, describía la compra de un terreno en la parcela donde más tarde se alzaría la casa. La entrada estaba escrita en perfecta caligrafía inglesa de la era victoriana, detallando cláusulas y derechos de servidumbre. Pero, más abajo, un segundo apunte manuscrito, con tinta corrugada y firma entrecortada, decía: Edmund Hardwell acepta la cesión de la totalidad de la parcela 43A, con cláusula de revocación en caso de impago de tributos familiares. Sofía sintió un escalofrío. Aquella cláusula de revocación explicaba muchas de las disputas de medio siglo atrás. Descendió más en las páginas hasta encontrar una nota, apenas legible, mencionando un testamento secreto de 1924. Un testamento secreto, susurró, justo lo que buscaba. De pronto el archivista se acercó con un gesto serio. Señora Hardwell, me temo que ese tomo ha desaparecido de su estante por un minuto. ¿Puede explicarlo? Sofía tembló, consciente de que el tiempo corría en su contra. Lo siento, dijo con voz entrecortada. Me distraje con otro registro. Lo dejé caer aquí. El archivista asintió, sin bajar la mirada. Está bien, pero debo anotarlo en el registro. Está bajo su responsabilidad. Sofía asintió y volvió a abrir el tomo, consciente de la prisa. Tenía apenas 60 minutos para fotografiar el pasaje del testamento secreto. Con manos temblorosas sacó su móvil, ajustó la cámara y enfocó el fragmento. El testamento, redactado con letra menuda, declaraba: en caso de que la línea Hardwell deje de cumplir con las obligaciones hereditarias, la propiedad revertirá sin apelación al patronato familiar de la familia Montgomery, representado por Agnes Marion Montgomery. Sus labios se apretaron. Aquella cláusula demostraba un pacto ancestral que había permitido a Agnes desalojarla enseguida tras la supuesta cesión a su favor. Era la clave final para exponer la trama. El reloj marcó las 10:10. Sofía guardó el móvil y cerró el tomo. Debía salir de allí, pero un escalofrío la recorrió al pensar que alguien más conocía ese pasaje oculto. El amanecer pintó de dorado los tejados de Baker Street cuando Sofía Hardwell, con el corazón aún palpitante por la huida frenética, se detuvo frente a la puerta de roble. La llave giró con un clic prometedor, encajando en la cerradura auténtica que había resistido las trampas de la falsificación. El pomo chirrió al girar, y el gran portón se abrió para recibirla en un refugio donde sentía la fuerza de su verdad. Dentro, el despacho improvisado estaba iluminado por la luz matinal que se colaba por el ventanal. Sobre el escritorio, la carpeta con los registros municipales y el móvil con la fotografía del testamento secreto descansaban junto a la libreta de cuero negro. Sofía cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda contra la madera sólida por un instante, inhalando el olor a papel antiguo y a madera barnizada. «Lo logré», susurró con voz temblorosa, «pero esto aún no termina». El móvil vibró con un mensaje de Claire. «¿Estás bien? Voy en camino». Sofía respondió con 2 palabras: «Llegando ya». Tenía en sus manos la prueba definitiva, el pasaje que demostraba la cláusula de revocación ancestral, usada por Agnes Montgomery, para heredar de nuevo la propiedad. Esa pieza final le permitiría cerrar el círculo en la vista de apelación clave, la que se celebraría en la Old Bailey dentro de 3 días. Sin perder tiempo, colocó la carpeta y el móvil en una funda de cuero resistente, y se dirigió al salón principal, donde Claire ya esperaba junto a Marcus Reed, cuyos dedos tamborileaban sobre la carpeta de notas. «Bienvenida», dijo Marcus con una mezcla de alivio y urgencia, «explícanos». Sofía apoyó la funda sobre la mesa y sacó el móvil. Mostró la fotografía del fragmento del testamento de 1924. «Encontré esto», explicó. «Una cláusula oculta que vincula la reversión al patronato de Agnes. Es el motivo por el cual, aunque gané la demanda principal, la familia Montgomery podía invocar derechos posteriores». «Esto cambia todo», afirmó Claire. «Podemos presentar una impugnación definitiva, basándonos en la validez de esa cláusula, para anular cualquier reclamación futura». «Necesitamos un perito que certifique la autenticidad del fragmento», intervino Marcus. «Si mostramos que ese pasaje es genuino y jamás inscrito en el registro, aniquilamos la defensa». Sofía asintió, consciente de la importancia. El Dr. Evan Yates ya confirmó la autenticidad del papel de los años 20.
Solo hace falta que extienda su conclusión sobre esta página concreta. Entonces lo citaremos a la vista de apelación, confirmó Marcus, y prepararemos un informe pericial complementario. Mientras Marcus estructuraba el plan de acción, Sofía recuperó la libreta de cuero, deslizando los dedos sobre las iniciales AMM grabadas con delicadeza. Había sido la chispa que encendió esta última revelación. ¿Y el hombre de gabardina?, preguntó con el ceño fruncido. ¿Podría intentar algo más? Claire suspiró. Le encargué al servicio de seguridad que vigile discretamente la casa. No creo que se atreva a acercarse de nuevo. Bien, respondió Sofía. Entonces, manos a la obra. Los tres trabajaron sin descanso durante la mañana, redactando el escrito de impugnación, recabando firmas y organizando un dossier de prueba. A mediodía, el correo electrónico enviado a la Old Bailey confirmó la citación del Dr. Yates para testificar, y se fijó la fecha de la vista de apelación para el lunes siguiente. Con todo listo, Marcus sugirió un breve descanso. Sofía miró el reloj, poco más de 48 horas para preparar su testimonio final. Necesito aire fresco, dijo Sofía. Saldré al jardín. Claire la siguió por el corredor que desembocaba en el patio trasero. El jardín, ya limpio de las hojas otoñales, mostraba el césped recién segado y los arbustos bien podados. Las raíces de glicina comenzaban a brotar bajo los muros y el viento traía promesas de primavera. Es hermoso, murmuró Sofía palpando la brisa en su rostro. Jamás imaginé que recuperaría no solo la casa sino esta paz. Y pronto, la tranquilidad será definitiva, respondió Claire con una sonrisa. Luego podrás dedicarte a lo que más te gusta, restaurar cada rincón de este lugar. Eso haré, contestó Sofía, con un brillo renovado en los ojos. He soñado con cada detalle, y sé que aún hay secretos por descubrir. Regresaron al despacho, donde Marcus las esperaba con café humeante. Un último empujón, dijo. Revisemos el guión de tu declaración para la apelación. Sofía asentía mientras leía las líneas en voz alta. Exposición de la cláusula de 1924, fundamentación legal, referencias al testimonio del Dr. Yates, y la importancia de la inscripción oportuna de documentos. Perfecto, aprobaron Marcus y Claire al unísono. Estarás impecable. Cuando los técnicos llegaron, el camarógrafo ajustó la cámara y el iluminador situó focos suaves. Sofía, sentada junto a la repisa de la chimenea, repasó mentalmente cada frase. Listos en 3, 2, 1, contó el director. Comenzamos. Soy Sofía Hartwell, dijo ella con voz clara, y esta es la historia de cómo recuperé lo que era mío. No fue fácil, pero la justicia me dio la razón. Mientras hablaba revivía cada escena. La nota anónima, la libreta oculta, el coraje de Matthew Carter, la perspicacia de Claire y el rigor de Marcus. Narró el hallazgo del testamento secreto y la importancia de cada prueba. Esta casa, concluyó, simboliza que la verdad puede abrir puertas, restaurar vidas y hacer justicia. Espero que mi historia inspire a quienes luchan contra las sombras del privilegio. El equipo aplaudió y Sofía se levantó, sintiéndose aliviada de haber compartido su voz. La tarde se diluyó en risas, anécdotas y promesas de futuro. Marcus, Clay y ella brindaron con té y galletas. Ahora sí, dijo Marcus con solemnidad, que empiece la cuenta atrás para el lunes. Estoy lista, respondió Sofía con una convicción radiante. Y con la verdad de mi lado, nada podrá detenerme. La noche cayó sobre Baker Street, pero en el interior de la casa reinaba una clara determinación. Sofía Hartwell se despidió de sus aliados y subió al despacho para repasar por última vez sus notas. La vista de apelación sería el capítulo final. Su historia estaba a punto de culminar, con la verdad jurada ante un tribunal, y el eco de cada prueba resonando en cada rincón de la sala. Antes de apagar la lámpara tomó la libreta de cuero y la posó junto al móvil con la fotografía del testamento. Tú me llevaste hasta aquí, murmuró acariciando la cubierta. Ahora daremos el paso decisivo. Con la mente concentrada en el lunes, Sofía cerró los ojos unos segundos, visualizando la sala del tribunal, y el momento en que su voz revelaría ante todos la última pieza del rompecabezas. Sabía que al despertar, cada gesto tendría un peso histórico. Y así, con el corazón tranquilo y la verdad definida, se sumergió en un sueño breve, preparándose para la batalla final que cerraría, de una vez por todas, la increíble historia de justicia y redención que había comenzado con una expulsión injusta y un título de propiedad enterrado entre papeles antiguos.
El amanecer del lunes iluminó las columnas de piedra de la Old Bailey, con un resplandor dorado que prometía un día decisivo. Sophia Hartwell se despertó antes de que el despertador tocara, con el corazón latiéndole en un ritmo acompasado por la determinación. Había repasado mentalmente cada línea de su declaración, y cada pregunta que imaginaba podrían formularle. La última pieza del rompecabezas, el testamento secreto de 1924, reposaba en una carpeta reforzada junto a su libreta de cuero. No había margen para el error, era el momento de cerrar la historia. Se vistió con un traje sobrio de chaqueta entallada y falda lápiz, con un pañuelo de seda claro que evocaba la pureza de la verdad que defendía. Al mirarse en el espejo, recordó los días en que el miedo la invadía cada vez que cruzaba aquel umbral. Hoy, su mirada en el cristal reflejaba la serenidad y la convicción de quien había luchado sin descanso. Arrancó la hoja de un bloc de notas donde había dibujado un esquema de su intervención: saludo al tribunal, exposición de los hechos, presentación de la cláusula de revocación, petición de nulidad definitiva, cierre emocional. Con determinación dobló el boceto y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. A las 8 Claire Palmer llegó puntual al coche oficial. Con la toga aún cerrada, la magistrada complementó el aire solemne con un gesto tranquilizador. «¿Listas para el acto final?», murmuró, apoyando una mano en el hombro de Sofía. «Sí», respondió Sofía, tomando aire. «Gracias por todo, amiga». «No hay de qué. Hoy celebramos tu triunfo total». El trayecto al tribunal se hizo en un silencio cómodo, interrumpido solo por el leve murmullo del tráfico. Cuando llegaron, la multitud de periodistas y curiosos se agolpaba frente a la puerta principal de piedra. Cámaras de televisión señalaban el escenario con lucidez, listos para capturar cada imagen. Dentro, la sala de vistas 12 estaba preparada para la apelación. Los letreros de Hartwell vs. Montgomery se mostraban en placas de madera pulida. El presidente del tribunal, acompañado de 2 jueces asociados, ya estaba sentado. Harriet Blackwood, la abogada de la defensa, conversaba en voz baja con su equipo legal. Sofía, Claire y Marcus entraron y tomaron asiento por orden protocolario. El silencio se hizo solemne cuando todos se pusieron de pie al alzar el martillo. «Procedemos con la audiencia de apelación», anunció el presidente. «Está la parte demandante lista para exponer sus argumentos». Marcus se levantó y presentó brevemente los documentos. La secretaria entregó el dossier con el testamento secreto y los informes periciales. Después, Marcus cedió la palabra a Sofía. Sofía se puso de pie, avanzó con paso firme y se detuvo frente al estrado. Inspiró hondo, dejó que su mirada recorriera cada rostro en la sala, y comenzó. «Su señoría, honorables magistradas y magistrados», dijo con voz clara, «me presento nuevamente ante este tribunal con la misma convicción que me guió al comienzo de esta batalla. Que la justicia debe prevalecer cuando la verdad está de nuestro lado. Hoy traigo ante ustedes una prueba definitiva, que arroja luz sobre la verdadera historia de la propiedad, situada en 15 Baker Street. Un documento secreto, redactado en 1924, que expone una cláusula de cesión condicional que el patronato de la familia Montgomery utilizó para revocar de manera injusta la titularidad que correspondía a la línea Hartwell». Mientras hablaba, Claire y Marcus observaron con atención, reconociendo el dominio que Sofía tenía sobre su relato. Ella proseguía. «Este testamento, descubierto en los archivos municipales tras una investigación exhaustiva, establece que mi antepasado, Edmund Hartwell, aceptó la cesión de la totalidad de la parcela 43A, cuya descripción coincide exactamente con los límites de la propiedad en litigio. Sin embargo, se incluyó una cláusula de revocación automática en caso de incumplimiento de obligaciones hereditarias. Esta cláusula jamás fue inscrita en el registro público, y permaneció oculta hasta la fecha. Fue utilizada por Agnes Marion Montgomery, quien, respaldándose en documentos posteriores manipulados y pozos de registro incompletos, expulsó a la legítima propietaria, mi persona». Sofía sacó la fotografía del testamento y la sostuvo ante la atenta mirada de los jueces. «Este fragmento demuestra la existencia de un pacto secreto que solapaba la cesión inicial favorable a mis derechos. La manipulación de registros internos», añadió. «Las alteraciones de fechas y las actas preliminares escondidas eran parte de un plan sistemático para despojarme de mi hogar, basado en la omisión deliberada de esta cláusula». La sala permaneció en un silencio tenso, solo interrumpido por el leve murmullo de los registros moviéndose.